Voces de Cambio. 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 Vamos a hablar un poco más de bancos y de medios de comunicación que están en observación en buena parte del mundo por todo esto que está ocurriendo. Esta caída a los abismos en el comportamiento ético, en la capacidad para mentir, para sesgar, para que las informaciones tomen el rumbo que a ellos les sirve, que les interesa, pero no a los periodistas, sino a quienes están detrás, a los verdaderos dueños, que son al mismo tiempo los que hacen valer sus intereses, sus capitales, para que la gente piense lo que finalmente a ellos les sirve. Quiero adelantarles a propósito de medios de comunicación que en el próximo bloque estaremos conversando con Graciana Peñafort. Es una abogada muy joven, de enorme talento, que escribió buena parte, redactó la ley de medios que en la Argentina recientemente fuera reconocida como constitucional por la propia Corte Suprema de Justicia. Y la verán, además, un pequeño tramo en el momento del debate que hubo frente a la Corte Suprema de Justicia, cuando cara a cara con los popes de los grandes medios hizo valer su poder de argumentación para que finalmente la ley de medios en la Argentina fuera una realidad. Pero hablando de todo esto, quien como contrapartida de todo lo que se recibe de negativo desde un sector del periodismo español, América les envía de vez en cuando verdaderas clases magistrales. Hemos escuchado al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, recientemente en Europa. Daba gusto, provocaba mucho orgullo ese hombre. Bueno, lo mismo van a sentir ahora con la cátedra que en la Universidad de Barcelona, en el momento de ser reconocido con el premio Honoris Causa, da el presidente del Ecuador, el señor Correa. El presidente del Ecuador se ha despedido de sus partidarios, dejando a cargo la presidencia a Jorge Glass. El vicepresidente, en primer lugar, visitará territorio catalán en España, donde recibirá un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Barcelona. Queridos estudiantes, la solución de las crisis y el desarrollo en general son básicamente problemas políticos sobre quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. Las instituciones, políticas y programas de un país dependen de quién maneja el poder. El mayor daño que se ha hecho a la economía es haberla desvinculado de su naturaleza original de economía política. Nos han hecho creer que todo es un tema técnico y sin considerar las relaciones de poder dentro de las sociedades, nos han convertido en funcionales a los poderes dominantes. Con la complicidad de la supuesta ciencia económica y de las burocracias financieras internacionales, nos disfrazan ideología como ciencia. Se repiten las mismas recetas caducas de austeridad en contra del ser humano y a favor del capital. Y sinceramente, cuesta creer cómo se legitiman los abusos del capital. Aquí, en nuestra querida España, cuando existía exceso de liquidez, el mismo banco buscaba a sus clientes, valoraba la casa y prestaba incluso para los muebles y el coche. Cuando revienta la crisis, la gente pierde su trabajo, se desploman los precios de las casas, los bancos las reciben, pero a su actual valor, no al que ellos mismos determinaron. Y como la garantía no extingue la deuda, las familias quedan sin casa y con deuda probablemente para toda la vida. Eso no tiene ningún sentido, no responde a ninguna lógica económica, a ningún principio técnico, a ninguna ley natural. Solamente refleja la supremacía absoluta del capital sobre los seres humanos. Un doctor que honra la causa, ciertamente, Rafael Correa,
el presidente del Ecuador. Escuchemos un poco más sobre el tema de los desahucios, porque vale la pena. Los desahucios no tienen razón de ser cuando se trata de una crisis sistémica. Además que, como ocurre en el derecho anglosajón, la garantía debería extinguir la deuda, es decir, debería constituir dación de pago. Garantía para el acreedor, de que en caso de no pago recupera algo de lo prestado, pero garantía también para el deudor, de que al no poder pagar de buena fe, perdiendo el objeto para el que se endeudó, queda libre de deuda. Pero esto no se da así. Además, esta situación, los desahucios, rompe un principio ético, que el riesgo debe recaer sobre todo en el capital. Y en la crisis, con los desahucios, todo el riesgo está cayendo sobre los seres humanos, sobre las familias, sobre los ciudadanos. Todo esto configura una economía del absurdo, ya que la inflexibilidad de los bancos nos lleva al peor de los mundos: gente sin casa y casas sin gente. Bien decía Mark Twain que un banquero es un tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover. ¿Por qué no se hace lo obvio? ¿Por qué se repite lo mismo de lo peor? Porque el problema no es técnico, sino político. El problema es la relación de poder. La solución de la crisis pasa por recuperar el control de los ciudadanos sobre el capital y de la sociedad sobre los mercados. Después de esta clase, Rafael Correa se encontró con algunos periodistas. Lo sabemos de todo tipo, aquellos que son insistentes y que hacen una pregunta tras otra y no dejan hablar al entrevistado, pero los hay también muy doctorales que recorren el mismo camino, pero que le pueden decir: señor Correa, dígame, ¿cómo es que usted es amigo de este señor Maduro? Y dígame, ¿por qué la ley de medios? ¿Por qué una ley de medios que va contra la libertad de expresión, supondrán ellos? Bueno, vale la pena ver esa confrontación, porque en realidad lo es, del presidente Correa, con mucha elegancia y mucha paciencia, frente a las preguntas de periodistas de La Vanguardia. Usted sigue defendiendo a Nicolás Maduro, que parece que tiene dificultades en estos momentos para llevar adelante el país. Miren, nos conocemos de memoria esas estrategias. Por favor, no caigan en el engaño, verifique. Pero hay gente violenta que fue a generar incidentes, esa es la estrategia: generar incidentes, hasta que reaccione, alguien pierde el control. Ahí está, gobierno represor. No hay libertad de expresión, se criminaliza protesta social. Esa es la estrategia: provocar, generar incidentes. Conocemos en memoria ese libreto. Lo mismo está pasando en Venezuela. No caigan en la trampa. Las manifestaciones no han sido pacíficas. Probablemente ha habido mucha gente pacífica, con recta intención participando, pero ha habido también de los violentos. Entonces, provocan, generan incidentes, y en base de eso pues crean un entorno, un ambiente de represión, de pura violencia, etc. Pero yo le puedo garantizar que el gobierno de Nicolás Maduro, y sobre todo Nicolás Maduro, no es una persona violenta, es una persona que respeta los derechos humanos, y la violencia ha venido no de todos los manifestantes, pero sí de una parte de esos manifestantes. Usted hablaba precisamente de la oposición, y ustedes acaban de aprobar hace unos meses una ley de medios. ¿Usted cree que esta ley de medios, que ha sido criticada por la oposición, garantiza la libertad de expresión? Pequeña corrección, no es ley de medios, es ley de comunicación. Eso es lo que no se dice. Va mucho más allá de los medios, ¿no? Por ejemplo, fomenta la producción nacional, artística, cultural, que la publicidad se eche en Ecuador, que por cada canción que las emisoras musicales presenten, extranjeras, se presente una canción nacional, pero eso no se dice, porque también se manipuló mucho. Por supuesto que creo que garantiza la libertad de expresión. Nuestra Constitución prohíbe la censura previa. Usted puede decir lo que quiera en Ecuador, pero como en España y Estados Unidos, tiene que ser responsable de lo que dice. Y eso es lo que no le gusta a los medios de comunicación, porque siempre estuvieron sobre la ley. Ahora la ley es para todos, eso es lo que les molesta. Créanme, estén muy atentos, porque tenemos una arremetida ya concertada de los grupos de poder de siempre. El poder mediático, que nadie se engañe. No se confunda con la libertad de expresión, todos defendemos la libertad de expresión. Estos son los brazos ejecutores de las élites que siempre nos han dominado. ¿O qué pobre tiene un medio de comunicación? ¿Qué pobre tiene un canal de televisión? Ya hay un banquero que nos quiere volver al pasado y nos habla exactamente lo mismo
que nos llevó a tan terrible crisis. O ya se olvidaron que a inicio de los 90 nos hablaban de libertad, del mercado, libertad de elegir, libertad de actuar, de producir, que no se requería ningún control. Lo mismo nos están diciendo nuevamente en el Ecuador ciertos candidatos banqueros y su eco en los medios de comunicación. Y por casa, ¿cómo andamos? Se le puede preguntar también a los popes de los medios españoles. ¿No necesitarán alguna ley de medios en la cual, por ejemplo, se especifique que los bancos no pueden ser los dueños de los medios de comunicación? Sería muy interesante ver esa posibilidad. Pues la película Una mosca en una botella de Coca-Cola de Javier Couso indaga sobre este tema. Después de ocuparse de lo que ocurre en América Latina y mostrar ciertas realidades de lo que el periodismo español, una parte, intenta hacer con América Latina, le pregunta a los dueños de los medios hegemónicos, a sus periodistas, cómo verían una ley de medios en España. Está claro que los gobiernos populares de América Latina han ejercido un mayor control sobre las multinacionales a través de expropiaciones, impuestos y nacionalizaciones. Pero ¿y qué han hecho con los medios? En Bolivia, donde el sector privado controla el 90% de la radiodifusión, se aprobó una ley de telecomunicaciones que entrará en vigor en 2017, que otorgó el 33% del espectro electromagnético al Estado, otro tanto al sector privado, un 17% a organizaciones sociales y otro 17% a organizaciones indígenas. Evidentemente, la derecha dice que esta ley ataca la libertad de expresión. En Ecuador se estableció por primera vez en el mundo la incompatibilidad del sector bancario con la propiedad de los medios de comunicación. Tras consultar a la población en un referéndum, la mayoría de los ecuatorianos expresaron su posición a favor de que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no pudieran ser titulares de acciones y participaciones en empresas de comunicación. En Argentina, la ley de medios acaba con el privilegio de la explotación de licencias derivadas de la legislación de la dictadura, garantiza la pluralidad y limita la concentración. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia. Venezuela, donde los medios privados fueron la vanguardia de la oposición política al gobierno, promoviendo incluso un golpe de Estado, fue uno de los países pioneros al establecer por ley que ni las entidades bancarias y financieras, ni sus accionistas mayoritarios, ni sus representantes, podían tener participación accionarial en los medios de comunicación. ¿Y si en España se hiciera una ley de medios como las latinoamericanas? Vamos a preguntar. Yo creo que esas leyes restringen la libertad. Creo que no se puede limitar la propiedad de los medios de comunicación y de hecho, si esas leyes se aplicaran aquí en España, pues habría importantísimos medios de comunicación pues, que tendrían que cerrar o venderse o porque de facto son propiedad de bancos o de grandes grupos. Creo que hay un gran riesgo, el riesgo de provocar la autocensura de los periodistas, el riesgo de provocar que esa arquitectura legal que se construye cercene la libertad de expresión. A mí me preocupa. Cada vez que nos ponen un organismo regulador, Consejo Audiovisual, marco legal, no sé cuánto, no sé qué, al final, eso de alguna manera lo que pretenden es cercenar nuestra libertad. Por tanto, si yo pudiera, haría así y me quitaría del medio todos los mecanismos y organismos regulatorios. Todos. Se necesita regular el panorama mediático a través de leyes que garanticen la pluralidad, que eviten la concentración y que eviten la entrada masiva de capital extranjero en estos medios de comunicación que podrían verse entonces al servicio completamente de intereses absolutamente ajenos a los de la población española. Es cuando menos curioso que le tengan ese miedo que dicen ellos a la regulación a través de la ley en países democráticos cuyos gobiernos son elegidos por las mayorías populares y no le tengan nada de miedo a un señor que desde un banco, que a veces ni